Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la nueva etapa del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio en la provincia. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes. Hoy, una vez más, quiero empezar agradeciendo a todas y a todos los bonaerenses por el enorme sacrificio y el enorme esfuerzo que están haciendo. Es realmente impresionante el trabajo que se está haciendo, tanto de aquellos que tienen responsabilidad como profesionales, como trabajadores y trabajadoras esenciales, particularmente en la salud, pero también el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo de la provincia, la enorme conciencia que tomó acerca de la enfermedad, y aunque a veces quieren hacer creer que todo ese trabajo no sirvió, la verdad es que valió y vale la pena. Obviamente estamos y seguimos en una situación signada por el dolor, por la tristeza, por la muerte, la enfermedad. La pandemia no terminó ni en la provincia, ni en el país, ni en el mundo. Pero lo que se ve, lo primero que se observa es la solidaridad que mostró nuestro pueblo. Y lo digo porque hay quienes o lo quieren ocultar o no lo quieren ver o directamente quieren generar desánimo y hacernos bajar los brazos. Así que yo creo que entre las lecciones que aprendimos en este tiempo es que como no hay vacuna aún y no hay remedio, lo que tenemos que nos sirve para protegernos entre todos es un Estado presente, un gobierno que cuida y un pueblo solidario. Hace casi 8 meses que la pandemia llegó a nuestro país. Y la verdad es que aún los más optimistas pensaban, y muchos lo decían, que nuestra provincia especialmente iba a sufrir un colapso sanitario, como lo que se vio en muchísimos lugares del mundo. Y no era para menos, porque estamos en una región realmente vulnerable, sufrimos desde que asumimos de un estado frágil y una salud que había sido descuidada por muchísimos años, cosa que pueden atestiguar todos los que la conocen, tanto desde el punto de vista de su uso, como aquellos que la viven desde el punto de vista de la prestación, el personal, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero hoy podemos decir que esos pronósticos no se cumplieron. La provincia resistió y pudimos evitar ese desborde del sistema sanitario. Eso, sin duda, hubiera multiplicado las muertes. Podemos especular sobre lo que quieran, pero no hay duda que si alguien necesitaba una cama de terapia intensiva, un respirador, y no lo tenía, su situación hubiera sido dramática y trágica. Y eso no ocurrió pura y exclusivamente, y no me voy a cansar de repetirlo, por la decisión acertada que tomó el presidente de la Nación de dictar un aislamiento temprano y oportuno que nos permitió llevar adelante el fortalecimiento del sistema sanitario, probablemente con una de las inversiones más grandes de la historia. Fue pura y exclusivamente por eso que los y las bonaerenses, cuando lo necesitaron, tuvieron un sistema de salud que dio respuesta. Pero mientras tanto, y mientras hacíamos todo ese trabajo, no paramos de gestionar. Gestionamos en educación,
ampliando el sistema, mejorando los edificios, mejorando el equipamiento de nuestro sistema educativo. Estamos concluyendo y pronto vamos a poder hacer anuncios con respecto a nuestro plan Escuelas a la Obra. Pero además usamos ese sistema educativo para dejar las escuelas abiertas y con los trabajadores y trabajadoras de la educación darle el servicio alimentario escolar a 1.722.000 familias, porque no son solo los chicos y chicas, sino sus familias también, que durante todo este tiempo han recibido la asistencia alimentaria, han también podido continuar en su enorme mayoría con su educación a través de formas remotas y a través también, cuando no tuvieron conectividad, de más de 12 millones de cuadernillos que se repartieron absolutamente en toda la provincia. Puedo seguir enumerando acciones que tomamos durante la pandemia, pero quiero dedicar un párrafo más porque he visto las discusiones que se dan. ¿Podíamos haber evitado la pandemia? No, nadie lo hizo, en ningún lado del mundo. Una enfermedad nueva, desconocida, que irrumpió a principio de este año y que todavía está cobrándose enfermos y muertos en todo el planeta. Pero con lo complicado que es todo esto, nosotros siempre elegimos decir la verdad. Siempre. Quienes me acompañan, todo el equipo, aunque nos dijeran exagerados, aunque nos dijeran pesimistas, decidimos hablar con la verdad. Y todo ese esfuerzo, que muchos todavía insisten en subestimar, del gobierno provincial, de los 135 intendentes de la provincia, de todos los signos políticos, de los trabajadores y trabajadoras esenciales, todo ese esfuerzo significó que se pudo evitar una catástrofe mucho peor. Por eso digo que somos un pueblo que está resistiendo a una de las peores catástrofes sanitarias de la historia y seguimos resistiendo. Por eso, aunque la pandemia siga golpeando, tenemos que seguir como venimos, cuidándonos entre todos y todas, a cada uno de nosotros, pero sobre todo pensando en los demás. Tenemos que seguir en guardia, tenemos que seguir organizados, tenemos que seguir responsables y tenemos que seguir solidarios. Digo esto porque hay parte de la oposición que todavía no entendió que este no es un año electoral, es un año de pandemia. Y es un año donde tenemos que hacer lo imposible para permanecer unidos. Por eso, simplemente porque, recuerdo, le digo a varios dirigentes, pero particularmente porque lo oí el otro día al expresidente, que con el daño que se causó, la verdad es que lo mejor es que traten de ayudar. Suena raro que intenten darnos consejos, recomendaciones, más cuando hace poquito hablaba de que en un país donde estaba extranjero se respiraba libertad. Ese país hoy tiene toque de queda. La pandemia no pasó, no ganamos nada negando su existencia. Y también lo digo con respecto a las peleas y discusiones absolutamente absurdas en las que nos quieren hacer perder el tiempo. La verdad es que hasta que no haya vacuna, hasta que no haya remedio, vamos a tener que seguir de esta manera, trabajando con muchísimo esfuerzo, aprendiendo día a día y poniendo lo mejor de cada uno. La verdad que no es un momento para enfrentamientos inconducentes y no es un momento para tratar de sacar ventaja. Mi obligación como gobernador es proteger a los y las bonaerenses y no me van a distraer y no voy a caer en discusiones estériles ni en ningún tipo de provocación. Sobre la etapa que viene y cómo estamos. La situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires continúa con la misma dinámica. Por un lado, en la región del AMBA, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano.
lo que observamos es que por 7 semanas consecutivas se han ido reduciendo los casos que detectamos. Por 7 semanas consecutivas. En la última semana de agosto tuvimos en promedio diario 5.300 casos. En promedio 5.300 casos por día. Esta última semana estamos en 2.800 casos promedio por día. Es decir, que en 7 semanas, lenta, pero paulatina y sistemáticamente, se han reducido los casos positivos que pudimos detectar. La reducción es a casi la mitad, un 47%. Esto mismo se observó con la ocupación y el uso de camas de terapia intensiva. Tuvimos en el peor momento 1.260 camas, Daniel, ocupadas de terapia intensiva en el AMBA. Hoy estamos en 906. 870 el último número, 870. El de hoy, ayer eran 906 camas. Una reducción que cuando uno toma todo el periodo, lo que ve es que ha sido sustancial, pero lenta. Es decir, que tenemos que seguir caminando con cuidado. No podemos relajarnos, aún en la zona del AMBA, pero esta mejora es lo que nos ha permitido tomar medidas que vamos a seguir profundizando esta semana. Con respecto al AMBA, un descenso lento, paulatino, sistemático de los casos y de la ocupación también de nuestro sistema sanitario. En el interior de la provincia de Buenos Aires, yo acabo de hablar de 35 distritos. ¿Qué pasa con los otros 100? En el interior, tomado como un todo, hemos visto una tendencia contrapuesta, el crecimiento de los casos. De alguna manera refleja lo que Alberto hoy decía que está ocurriendo en el país. Mientras bajábamos un 47% en los casos que se dan en el Gran Buenos Aires, en el interior, en el mismo periodo, los casos pasaron de 500 a 1.400, casi se triplicaron. Obviamente está creciendo rápido, pero se más que compensa con la caída que tenemos en el AMBA. Por eso, en el total de casos, la provincia de Buenos Aires también observa una reducción. Bajan lento en el AMBA, suben rápido en el interior, pero en su proporción lo que vemos es una caída. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que siempre hemos dicho. En el interior, 100 municipios, estamos en una situación de distanciamiento que regula el decreto nacional, distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Y ahí lo que hemos instaurado es un sistema de fases, fase 3, fase 4 y fase 5, que habilita diferentes actividades. Hoy tenemos 48 de los 100 municipios en fase 3 y solo 14 en la fase 5, que es la donde hay más flexibilización. En el AMBA seguimos trabajando en fase 3, pero hemos dispuesto diferentes etapas en tanto sigan reduciéndose los casos. El anuncio que hice yo era que a partir del día 19, o sea, a partir de esta semana, se iban a autorizar distintas actividades si seguían cayendo los casos. Esas actividades eran trabajo en casas particulares, ya lo especificó el jefe de gabinete, restaurantes y bares al aire libre, salidas recreativas y encuentros de 10 personas, hasta 10 personas al aire libre y ampliaciones para la construcción privada. Eso se efectivizó esta semana. Lo mismo digo hoy, si durante la próxima semana los casos siguen descendiendo, entonces vamos a pasar a una nueva etapa
donde se van a permitir locales comerciales en centros comerciales, solo los locales, no patios de comida, no zonas comunes, no zonas de esparcimiento, ensayos y asistencia de artistas a sus estudios, talleres a realizar en establecimientos culturales, actividades deportivas al aire libre y ampliación de la construcción privada. Todo esto con protocolos y especificaciones que dará el ministro de Salud y el jefe de gabinete. Las especificaciones se van a dar el próximo lunes. Pero esto va a ocurrir si descienden de nuevo los casos por una semana, es decir, serán 15 días consecutivos, y a partir del lunes no próximo, sino el siguiente. Repito, para el interior seguimos con el sistema de fases. Para la zona del Gran Buenos Aires sí siguen cayendo los casos, porque este ha sido siempre el criterio que hemos aplicado. Si mejora la situación epidemiológica, estamos en condiciones, con precaución, de manera gradual, de manera intermitente, porque en caso de retroceder la situación sanitaria, tendremos que retroceder también con las aperturas. Entonces, en caso de seguir reduciéndose los casos, entonces habrá una habilitación que la vamos a anunciar a partir del lunes, porque la idea es dar tiempo para preparar cada una de estas actividades con sus protocolos y con los cuidados del caso. Tengo dos cuestiones más para comentar, porque son cuestiones que han ocurrido estos últimos días. La primera con respecto a la educación. Ya lo anunció nuestra ministra de Educación. En acuerdo a lo que resolvió el Consejo Federal de Educación, o sea, todas las provincias, en base a la situación epidemiológica de cada uno de los 135 distritos, se han establecido distritos de riesgo bajo, de riesgo medio y de riesgo alto. Y las decisiones con respecto al sistema educativo se toman en base a la situación de cada uno de los distritos. Hoy podemos decir que en 15 distritos que ya estaban en condición de riesgo bajo, ya se han establecido actividades presenciales en 338 escuelas. Y a partir del 10 de noviembre, distritos que ya están en riesgo bajo y en los que estamos preparándonos, vamos a incorporar 357 escuelas más. En total, 25 distritos de los 135 con riesgo bajo están recuperando algún grado de presencialidad. Siempre de manera escalonada y progresiva. En los distritos de riesgo medio, que hoy son 79 distritos en la provincia, en los distritos de riesgo medio se autoriza, tal como dijo la ministra, estoy repitiendo lo que ya explicamos, pero simplemente para sintetizarlo, la realización voluntaria de actividades socioeducativas adentro de predios cerrados, pero al aire libre, de lugares al aire libre. Estas actividades socioeducativas de hasta 10 chicos y chicas se van a ir definiendo en cada uno de los distritos de riesgo medio. Por otro lado, en los distritos de riesgo alto no va a haber regreso a la presencialidad, de momento. Si mejora la situación, se evaluará y se llevará adelante alguna de las medidas vinculadas al riesgo medio. Y además hemos puesto en marcha nuestro programa para recuperar el vínculo de aquellos alumnos que lo perdieron, que atañe a 300.000 alumnos en toda la provincia, nuestro programa ATR, que ya está en marcha, y esto es en distritos de riesgo bajo, medio y alto. Es para recuperar la vinculación con la escuela de aquellos chicos y chicas que la perdieron o la ven restringida. Siempre recordemos, yo hablo de 300.000, pero solamente un 1,6% de los 3.300.000 alumnos de primaria y secundaria de la provincia, solamente 1,6% ha perdido el vínculo
de manera grave. El resto solamente lo hemos visto reducido en 300.000 alumnos que van a estar adentro del programa ATR, que no es ni más ni menos que lo que dijimos siempre. Cuando hay riesgo de contagio, en lugar de llevarle a los chicos a la escuela, vamos a ir con la escuela a buscar a los chicos. Lo último que queda anunciar es más bien repetir y sintetizar lo que tiene que ver con el turismo. Esta mejora en la situación general nos permitió establecer una fecha de inicio para la temporada de verano. En realidad es una primera fecha, que es el 1 de noviembre, para aquellos propietarios no residentes en lugares de veraneo. Esto no es solo la costa atlántica, es en toda nuestra provincia de Buenos Aires. Son las sierras, son los ríos, son las lagunas, es el delta del río Paraná. Bueno, en toda la provincia de Buenos Aires lo que hemos anunciado es el comienzo de la temporada, con una fecha que es 1 de noviembre para los propietarios no residentes. Y otra fecha que es el 1 de diciembre para aquellos que van a visitar lugares donde no tienen vivienda propia, es decir, a los turistas en general. Seguramente vamos a recordar el 2020 como uno de los años más difíciles de nuestras vidas, seguramente, el año de la pandemia. Así que aquel que quiera tomarse un descanso con estas medidas que estamos tomando, lo va a poder hacer en la medida de sus posibilidades, pero para poder descansar realmente necesitamos hacerlo con muchísimo cuidado y tomando precauciones y usando protocolos. No vuelve la temporada tal como la conocíamos. Por eso lo que les vamos a pedir es que se haga con muchísima responsabilidad y solidaridad, con cuidado. En la temporada turística, ya dijimos, va a haber una aplicación, que es la aplicación Cuidar Verano, que va a validar la posibilidad de ir a aquellos municipios que tienen atractivos turísticos. Esta aplicación requiere que se a dónde, en qué lugar va a ocurrir el alojamiento. Pero ese alojamiento, en tanto sea en hoteles u otros sitios de alojamiento, va a ser con protocolos muy estrictos, sin el uso de los espacios comunes, reproduciendo las mejores experiencias, las que dieron mejores resultados en el verano de los países del norte, donde ya se transcurrió unas vacaciones con pandemia. Las actividades culturales, donde hubo algunas novedades por reuniones que mantuvimos con el sector, se van a permitir los espectáculos al aire libre, también con limitaciones, pero en algunas salas donde haya condiciones, y se va a estudiar sala por sala, de ventilación, de posibilidad de distanciamiento, siempre manteniendo el tapa nariz y boca al interior de esas salas, se va, y con limitaciones de aforo, de cantidad de asistentes, se va a poder también llevar adelante algunas de las actividades culturales y algunos de los espectáculos. Repito, el que esté vacacionando y dé positivo de COVID, lo que vamos a intentar es que regrese a su lugar de domicilio. No que lleve adelante la enfermedad en los lugares de veraneo. ¿Por qué? Porque el tema es cuidar a los demás. Por supuesto que si el COVID se manifiesta también con síntomas de gravedad, tendremos que dar una respuesta sanitaria. Lo hará según ya indicación médica. Pero aquel que tenga síntomas leves o esté asintomático debe regresar. Y si no lo puede hacer, dispondremos centros para el aislamiento específicamente diseñados en cada uno de los municipios. Esto va a venir acompañado
ya lo iremos mostrando, con refuerzos importantes en el sistema sanitario, tanto en lo que es el sistema asistencial como el sistema de testeo, como, bueno, muchísimas medidas que hemos acordado con todos los intendentes de todos los municipios, oficialistas y opositores. Así que este es el resultado de un trabajo muy intenso que venimos haciendo hace tiempo. ¿Para qué? Para garantizar que en condiciones distintas, en condiciones de seguridad sanitarias lo más cuidadas que podamos entablar, porque nada peor que ir con miedo de vacaciones. Así que debemos respetar los protocolos, pero el que respete esos protocolos y el que cumpla con estas condiciones y con un compromiso también del Estado, tanto municipal como provincial como nacional, de dar una respuesta, va a poder tener las vacaciones en medio de la pandemia. Para terminar, cuando llegue la vacuna, cuando encontremos una cura, ahí realmente vamos a poder descansar del coronavirus, descansar aún haciendo nuestras actividades habituales, en las condiciones en las que esto vaya ocurriendo. Mientras tanto, lo que les quiero pedir es que se sigan cuidando. Lo que les quiero pedir es que no se dejen confundir y sobre todo no hagan caso a quienes nos quieren dañar la autoestima y poner todo el tiempo en condiciones de como si tuviéramos que explicar todo el tiempo que nos estamos cuidando. Porque si hoy bajan los casos es porque hemos hecho lo que había que hacer, trabajar con protocolos, con prudencia, con seguridad y al mismo tiempo cuidarse con todas las instrucciones que hemos dado para los cuidados personales. Esta pandemia, la verdad es que no va a poder con nuestros sueños, con nuestros proyectos, simplemente debemos posponerlo. Mientras tanto, eso, seguir cuidándonos, tomar esto en serio y sobre todo seguir trabajando unidos. Para eso estamos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias a todos y a todas por el esfuerzo que hacen, por las ganas que le ponen y por el sacrificio que también hay que hacer para que esta pandemia no nos gane. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá Belén Bartoli del Destape. Gobernador, le quería hacer algunas consultas. Primero, ¿qué opina de esta iniciativa que se estaba hablando en Pinamar de cobrar un bono COVID de 100 pesos, que sería voluntario, no obligatorio, a cada turista que ingresa a la ciudad? Y por otra parte, si bien ya son varias las veces que remarcó que todo lo que es agresión no van a responderla, digo, es muy importante. No, sí, claro, pero digo, el intendente de Tandil me parece que cruzó una línea porque dijo, me le paré al gobernador en una conversación bastante tensa. No es fácil el chiquito, y esto es textual. Digo, ¿qué se hace con estas personas? Con Espera un poco. Sí. ¿Qué sé yo? No, quiero decir, de nuevo, no hace falta ni agredir. Sí, pero perdón. No, digo que ustedes lo pidieron en reiteradas oportunidades y hay como cierto sector que ya, digamos, no se presta al diálogo y termina faltándole el respeto al gobernador, en este caso. No lo tomé así, porque además inmediatamente el intendente me escribió me dirigió una pequeña carta que voy a leer porque me dio autorización. Dice, estimado gobernador, dada la publicación en un medio de comunicación de Tandil que reproduce una declaración que realicé en el marco de una entrevista periodística, quería transmitirle que la expresión utilizada para referirse a su persona, esa que vos nombrabas, fue efectuada con la intención de resaltar su carácter y personalidad como gobernante. Dicho esto, además de modo afectivo y positivo, y de ninguna manera tuvo la intención de ofenderlo o calificarlo de manera negativa. Como siempre hemos podido dialogar y consensuar, creo conveniente hacerle llegar esta aclaración. No aflojemos, sigamos trabajando juntos, porque de esta tan dramática situación que vivimos solo podremos salir si todos estamos unidos y destacando siempre la buena voluntad y la construcción compartida por encima de las diferencias
o puntos de vista diferentes. Un saludo afectuoso del intendente. Así que afortunadamente se aclaró que fue una expresión. Por suerte no salí a contestar con algo que podía parecer una agresión. Pero digo, creo que dejando el folclore y las cuestiones del día que pueden pasar también, lo que tenemos que buscar, y en esta provincia, no sé si decir que es más difícil que ninguna, pero sí es una provincia de 17 millones de habitantes, 135 municipios, con situaciones muy distintas, mucha heterogeneidad, gobernado por fuerzas políticas. Hay un grupo de intendentes del oficialismo, otro de la oposición, ahora hay un tercer grupo de intendentes independientes que están trabajando muy bien, pero yo creo que hemos podido trabajar de manera, como lo decía el propio intendente, unidos, y que esa ha sido la receta para que hoy en la provincia no tengamos que lamentar una verdadera catástrofe que muchos vaticinaban y que no ocurrió. Y iba a decir afortunadamente, algunos dirán milagrosamente, yo creo que no fue así, fue por el esfuerzo de la sociedad y de quienes tenemos las responsabilidades hoy de gobernar. ¿Y la primera pregunta? No, le pedí al ministro de Economía que se comunique con el intendente. Cuando estuve con él me hizo un comentario, pero no le di una respuesta. Ya daremos una respuesta oficial. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Juan Pablo Ferrari, de la Red 92. En base a lo que usted explicó, quería preguntarle si es posible que imaginemos una postal en las playas de gente tomando la temperatura en un desembarco territorial como se hace en las afueras, pero en este caso buscando contagios dentro de las playas directamente. Y la otra tenía que ver con la circulación de las personas en Buenos Aires. La Plata es una ciudad que tiene muchos estudiantes y hace 8 o 7 meses que por ahí no ven a la familia que está en el interior. ¿Se va a permitir viajar al interior, o los padres que tienen a los hijos acá venir a visitarlos en este periodo? ¿Está permitido? Mira, ya el propio protocolo que estamos instaurando para salir de vacaciones, ir unos días de veraneo, con esta aplicación Cuidar Verano, va a permitir entonces, si uno tiene un domicilio afuera, aunque sea paterno o materno, decir que va a modo de descanso, de vacación, o sea que ya estaría incluido dentro de la aplicación Cuidar un Permiso para los propietarios no residentes, así que podría ir como vacaciones, así que no le veo. Y esto incluye desde el 1 de diciembre, así que sí, está incluido. No tenemos específicamente a alguien que quiera trasladarse, pero lo puede tomar como si fuera parte de las vacaciones, así que lo veo incluido. La verdad que veremos si requiere alguna aclaración más, pero en principio no habría problema siempre y cuando se respeten estos protocolos. Y lo que decía de tomar temperatura en las playas, va a haber una acción muy fuerte de promotores, lo llamamos nosotros, que tienen que ver con diferentes dependencias del Estado provincial y municipal, que van a estar permanentemente trabajando para explicar, para ayudar al cumplimiento de las medidas de distanciamiento que se tengan que llevar adelante. Uno imagina que por más que uno esté usando ropa de playa, o sea, con una malla, con un traje de baño o algo así, contagia igual. Así que hay que mantener la distancia, lo hemos visto en playas europeas, donde siempre hay una postal de incumplimiento, pero siempre también uno puede ver lugares de veraneo donde se guardaba el distanciamiento social, donde incluso algunos seguían usando tapanariz y boca, barbijo. Así que nosotros lo que no podemos permitir son aglomeraciones turísticas que fomenten los contagios. Así que aunque es al aire libre y es menos peligroso que un lugar cerrado, hay que mantener las distancias y no puede haber una multitud como pasaba durante todos los veranos. Probablemente pase que algún día y en algún momento, por el entusiasmo, los primeros días, hasta que se acomode, pero tenemos que evitarlo, porque lo peor que le puede pasar a alguien que quiere ir a descansar es que llegue y a los 2 días, 4 días esté con fiebre y tenga coronavirus, que se haya contagiado.
o que se manifieste algún brote en una playa. No es que queremos poner restricciones o prohibiciones, sino que queremos cuidar para que se pueda hacer en paz, relajados, en la medida de lo posible, dadas las circunstancias, que es que está circulando este virus, que es muy contagioso y que ha demostrado ser muy perjudicial. Para algunos grupos de riesgo, mucho más, y tiene desenlace trágico en una proporción altísima. Tampoco sé, y lo hemos pedido, que aquellos que estén en edad de riesgo o que tengan situación de riesgo, traten de ir a vacacionar al final del veraneo, cuando menos gente haya. La idea esta de extender la temporada de noviembre hasta 4 de abril, Semana Santa, es justamente para que con más prolongación de tiempo haya menos aglomeración de turistas. Lo mismo va a pasar también con la nocturnidad, que es algo que le preocupa a los intendentes y a nosotros también. Obviamente no vamos a permitir, no van a estar permitidos y habilitados los boliches tal como eran, ¿no? Los lugares bailables, no van a estar habilitados. Pero hemos visto también en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares del conurbano, fiestas clandestinas que puedan ocurrir en la playa, pero no lo hacemos porque seamos, bueno, yo mismo, cualquiera de nosotros ha asistido a fiestas, es muy lindo para pasar el verano así, divirtiéndose con amigos, pero la verdad que tomar del pico, compartir un mate, cosas que nos encantan, darse un abrazo, darse un beso, cosas que nos encantan, hoy son contagiosas. Ojalá pudiéramos ya tener la vacuna y entonces estar inmunizados. Pero la verdad que todavía no es así, entonces mientras tanto hay que cuidarse para no lamentar males mayores. Y digo algo más, y le quiero hablar a los jóvenes, que son los que más esfuerzo están haciendo. Porque sabemos que son, por el grupo etario, en general la enfermedad no se ensaña tanto con ellos. ¿Se contagian? Sí, se contagian. ¿Contagian a los demás? Sí, contagian a los demás. Pero la proporción de enfermos graves dentro de ese grupo etario es menor. Con lo cual la probabilidad de terminar en una cama de terapia intensiva o internado, aún con algo de gravedad incluso menor que eso, y la verdad que se reduce muchísimo en ese grupo etario. Pero les estamos pidiendo un esfuerzo solidario. ¿Por qué? Porque si se contagian los jóvenes, el virus circula y es casi inevitable que afecte también a los grupos de riesgo. Y además no hay que descartar que hay muchos de ellos que aún sin tener ninguna enfermedad previa conocida, también la han pasado muy mal. No es una enfermedad linda para tener. No es una gripe común. No es una gripe común. Y además, todavía ni siquiera conocemos qué secuela deja después de haberla tenido. Se están conociendo hoy por estudios que algunos que tuvieron la enfermedad en una manifestación muy leve, después les aparece alguna secuela. Es como lo digo, no estoy tratando de sembrar pánico, es una enfermedad cuyos efectos todavía no se conocen totalmente porque hemos tenido poco tiempo y han tenido incluso los principales centros científicos del mundo poco tiempo para estudiarlo, y hasta hace poquito se viene cambiando cuál es el consenso con respecto a cómo afecta al organismo humano. Todavía no se conoce en profundidad. Por eso, lo mejor que podemos hacer es no contagiarnos. No es una cuestión de que se muera menos gente solamente, sino que se contagie menos gente. Porque la verdad que no podemos ser tan irresponsables de olvidar que hay una enfermedad nueva, desconocida, y que puede ser grave y mortal. ¿Qué tal, señor gobernador? Mi nombre es Rodrigo Barría Lorca, del diario El Día. Le quería consultar porque usted recién confirmó que eran 25 los municipios que ya estaban aptos para arrancar las clases. Y bueno, han surgido algunas versiones en las últimas horas. Por ejemplo, el intendente Britos de Chivilcoy, que ha dicho que eso no va a suceder en su ciudad. Y también hay algunas versiones de algunos jefes comunales, por ejemplo, de Bragado, 9 de Julio, General Lavalle, Chascomús, que están en la misma sintonía o hablan, por ejemplo, de demorarlo o de hacer
actividades socioeducativas. ¿Usted Mire, tiene la cantidad exacta de municipios que van a arrancar las clases el día lunes? lo que tenemos diseñado desde el gobierno son 15 distritos que se encuentran en riesgo bajo desde el 10 de octubre, con lo cual estarían en condiciones de regresar paulatinamente a la presencialidad. Ahora quiero decir, son 338 escuelas de gestión estatal y privada, pero son 6.700 chicos y chicas que lo harían, porque se va a ir trabajando de manera escalonada. Igual los intendentes tienen razón. Quiero decir que tienen razón en actuar con muchísima prudencia. Y los vamos a escuchar porque ellos, mejor que nadie, conocen la situación de su comunidad. Estas son regulaciones generales que después tendremos que adaptar y esto puede cambiar de un día al otro si aparece un brote, si, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires, algún trabajador del sistema educativo resulta que estaba contagiado y entonces hay que aislar, incluso a compañeros que estos días estuvieron preparando las escuelas. Vamos a trabajar caso por caso. Yo prefiero la prudencia. Tienen razón, lo hablaremos desde el Ministerio de Educación a ver cómo lo podemos hacer, si en algunos establecimientos sí y en algunos no. La verdad es que acá tiene que predominar el cuidado, tiene que predominar el cuidado. Por eso, cuando venimos dando esta discusión, a mí me llamaba mucho la atención que algunos quisieran hacer política con esto. Yo me manifiesto como el primero en la provincia que quiero que vuelva a las clases. Claro que quiero que vuelva a las clases, porque no hay nada mejor que la presencialidad, es insustituible. Hemos trabajado, y yo mismo, pero obviamente la Dirección General de Cultura y Educación, nuestro Ministerio de Educación, ha trabajado para sostener con muchísimo esfuerzo la continuidad educativa y pedagógica a distancia hasta ahora. Estamos buscando algunas formas de volver a la presencialidad, pero la verdad que haciéndolo tomando todos los recaudos y de a poquito. Entonces, lo vamos a seguir estudiando. Sí me parece que es algo que contrapesa esa idea que entiendo yo, que fue para hacer un poco de política, con lo que no podemos hacer política, porque es un tema sanitario. Porque además imaginemos un aula donde entra el coronavirus. Entonces, con esa situación nosotros hemos establecido, tomando la experiencia mundial, un sistema tremendamente estudiado y cuidadoso, con protocolos muy estrictos, donde no son ni siquiera clases todos los días, es decir que los protocolos, bueno, ya se han anunciado y son públicos, pero si en algún municipio hace falta revisar porque entienden que no es momento en todas las escuelas, lo hablaremos con ellos, obviamente explicando siempre que no es una vuelta a clase tal como la conocíamos. Pero creo que es más interesante esa posición que aquella que dice, ¿qué pasa? Que no quieren dar clases, porque la verdad que no tiene sentido. No perdamos el tiempo, porque además todo lo que hagamos va a haber que hacerlo de manera provisoria según el desarrollo del coronavirus. Ha habido países enteros que abrieron las clases y tuvieron que volver atrás. Y de nuevo, las abren todo con mecanismos graduales y con protocolos muy estrictos, que también son muy difíciles de implementar y que también requieren inversión. Hemos invertido en elementos de limpieza, de cuidado, de protección para quienes van a estar en contacto, porque lo peor que nos puede pasar es que tratando de hacer algo bueno, generemos algo malo. Última pregunta. Buenas tardes. Vera Casanovas de Cronos Noticias. Teniendo en cuenta el acuerdo al que llegaron con los productores teatrales, quería saber si piensan en algún acuerdo con el resto de los rubros o actividades que quedaron inhabilitadas, como los campings o los casinos. Y la segunda pregunta es, teniendo en cuenta, si bien es una decisión del cuerpo legislativo, ¿qué opinan sobre el pedido de las sesiones presenciales de la oposición? Gracias.
No, sobre el resto de las actividades, la verdad que a mí me llamó la atención desde el principio, porque hemos tomado una medida, creo yo, muy decidida, valiente y que implica tomar riesgos, que es anunciar el inicio de la temporada de verano. Nadie puede ignorar que el panorama que se abre es nuevo y que va a haber que hacerlo tomando muchísimas medidas, muchísimas decisiones y muchísimas acciones. En el caso particular de los campings, lo estamos hablando con los intendentes porque nos dicen que hay algunos que pueden tener condiciones. Habrá que ver cada uno de los establecimientos. Lo que no puede ocurrir son aquellos que tienen o vestuarios en común, entonces se producen aglomeraciones de muchísima gente que utiliza las mismas instalaciones y entonces ahí va a ser muy difícil evitar el contacto en cercanía entre aquellos que estén utilizando estos recursos. Así que, pero por otro lado hay algunos campings que tienen o bungalows o algún tipo de instalación sanitaria más personalizada, hay algunos campings que tienen parcelas con instalaciones propias. Bueno, todos esos casos especiales se pueden ver. Lo que nosotros estamos tratando es algo de sentido común, evitar lo que conocemos. Yo siempre fui usuario de campings, así que sé que hay momentos, a la hora de la ducha, a la hora del lavado de los platos, que hay muchísima gente junta porque esa es la naturaleza de esta. Pero podemos buscar, siempre y cuando haya protocolos y no esté en riesgo, veremos en determinados casos, y ya lo anuncié cuando hice el anuncio. El tema no es prohibir nada, el tema es permitir todo lo posible, siempre y cuando no termine en contagio, ¿no? Que es lo que queremos evitar a toda costa. Con respecto a las sesiones presenciales, lo tendrá que analizar la legislatura, ¿no? Lo tendrá que analizar la legislatura, sí. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizado. Sí. ¿Me olvidé algo? ¿Algo que quieran agregar? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.